Señores, aquí hay algo que no cuadra. El gobierno acaba de anunciar que va a someter un proyecto de ley para eliminar impuestos obsoletos en la República Dominicana. Una noticia que a primera vista suena bien, porque cuando un gobierno habla de eliminar impuestos, la gente naturalmente piensa que esto va a aliviar los bolsillos de la gente. Pero el problema es que nadie sabe cuáles son estos impuestos. El anuncio se hizo, se vendió como una buena noticia, se dijo que es para modernizar el sistema tributario, pero cuando uno empieza a buscar los detalles, la pregunta es inevitable. ¿Qué impuestos van a quitar realmente? Porque hasta ahora lo único claro es que el proyecto viene del equipo económico del gobierno, encabezado por Luis Abinader, y promovido por su equipo fiscal, donde figura el ministro Magín Díaz. Y cuando un gobierno anuncia que va a quitar impuestos, pero no dice cuáles, entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que realmente están preparando? Porque en política fiscal, muchas veces lo que se anuncia no es lo que termina pasando. La historia de las reformas fiscales en la República Dominicana han demostrado eso. Aquí hay algo que los dominicanos ya hemos visto varias veces. Cuando un gobierno quiere hacer cambios fiscales, casi nunca empieza diciendo, vamos a subir impuestos. No, eso no. Primero se habla de modernización fiscal. Luego, te hablan de simplificación tributaria. Después, se habla de corregir distorsiones del sistema. Y al final, cuando la reforma llega completa, la realidad es que la recaudación del Estado termina aumentando. Ese ha sido el patrón histórico en nuestro país. Por eso muchos ciudadanos, economistas y sectores empresariales están viendo este anuncio con mucha cautela porque el gobierno dice que va a eliminar impuestos anacrónicos, pero no explica cuáles son esos impuestos. Y eso deja demasiado espacio para la duda y hasta para la especulación. El contexto real es que el Estado necesita más dinero. Para entender lo que puede estar pasando, hay que ver el problema de fondo. El Estado dominicano tiene una presión fiscal creciente. Hay que financiar. ¿Qué hay que financiar? Subsidios eléctricos, subsidios a los combustibles, programas sociales, infraestructura, que hay pocas construcciones en este país, y una deuda pública que cada año cuesta más y más dinero. Todo eso requiere ingresos, muchos ingresos. Y en un país donde la presión tributaria ya es alta sobre el consumo y el gobierno siempre está buscando nuevas formas de recaudar más, por eso cada vez que se habla de reforma fiscal, la pregunta no es si el Estado quiere recaudar más. La pregunta es cómo lo va a hacer. Medidas que ya se han intentado antes, evidentemente, porque no es la primera vez que se discuten medidas fiscales polémicas en el país. Por ejemplo, una de las propuestas que se puso sobre la mesa en reformas fiscales recientes fue la eliminación de la exención de impuestos para compras en Internet menores a $200. ¿Ustedes recuerdan eso? Actualmente, cuando un dominicano compra por internet y el valor del paquete es menor a $200, ese paquete entra al país sin pagar impuestos aduanales. Pero dentro de las propuestas fiscales anteriores se planteó eliminar ese beneficio. Eso significaría que comprar por Amazon, por ejemplo, compras o hacer compras por tiendas internacionales, envíos personales, podrían empezar a pagar impuestos. ¿Quién se afecta ahí? La clase media, la clase trabajadora, los emprendedores, la gente que compra productos baratos por internet, de consumo diario y básico. Y ese tipo de medidas generó tanto rechazo que el gobierno terminó echando para atrás esa idea. Eso fue reciente, recuerden. Pero el debate quedó abierto. El otro punto polémico fue más control fiscal. Otra discusión que ha aparecido en distintas propuestas de reformas es el de darle más herramientas a la Dirección General de Impuestos Internos para detectar ingresos no declarados. Eso incluye cosas como cruzar información financiera, analizar transacciones electrónicas de los ciudadanos, detectar ingresos que no están siendo reportados. En teoría, eso se vende como una medida para combatir la evasión fiscal, pero también abre una discusión seria sobre el alcance del Estado para monitorear las finanzas del ciudadano.
Porque si el Estado puede cruzar información bancaria, analizar transacciones digitales y detectar movimientos financieros, entonces también tiene una capacidad mucho mayor para grabar ingresos. Y ese tipo de medidas siempre genera preocupación. El discurso político versus la realidad en la República Dominicana se impone. Y por eso cuando el gobierno anuncia que va a eliminar impuestos obsoletos, mucha gente obligatoriamente se pregunta lo siguiente: ¿esto es realmente para bajar la carga tributaria? ¿O es el primer paso de algo más grande? Porque en política fiscal hay una regla muy conocida. Cuando se elimina un impuesto pequeño, muchas veces aparece otro más grande. Y eso ha pasado en muchos países. Los gobiernos eliminan tributos impopulares, pero al mismo tiempo introducen otros mecanismos que terminan aumentando la recaudación. Por eso el problema aquí no es solo un anuncio. El problema es la falta de detalles, la falta de información. El silencio sobre los impuestos que se eliminarán. Si el gobierno realmente quiere aliviar la carga fiscal de los dominicanos, entonces debería decir claramente qué impuestos se eliminarán, cuánto dinero dejará de recaudar el Estado al eliminar esos impuestos, cómo se compensará ese dinero. Pero nada de eso se ha explicado todavía. Y ustedes saben muy bien por qué. Ese silencio es lo que alimenta la sospecha. Porque si realmente fuera una reforma para bajar impuestos, ¿por qué no decirlo claramente? Y es una pregunta sencilla y válida que le hace el pueblo al gobierno. El debate que se viene ahora es, eh, parece claro que este proyecto abre nuevamente la puerta al debate de una reforma fiscal en la República Dominicana integral. Un tema que ningún gobierno quiere asumir abiertamente porque tiene un costo político enorme. Pero al mismo tiempo es un tema que el Estado sigue necesitando discutir porque el gasto público sigue creciendo. Por eso algunos analistas y economistas creen que este proyecto podría ser una pieza dentro de una discusión fiscal más amplia que el país tendrá que enfrentar tarde o temprano. En conclusión, por ahora, lo único que sabemos es esto: el gobierno dice que quiere eliminar impuestos obsoletos, pero no dice cuáles. Y en un tema tan delicado como los impuestos, donde cada decisión afecta directamente el bolsillo de los dominicanos, la transparencia debería ser primero, porque cuando se habla de impuestos sin explicar los detalles, la pregunta siempre queda en el aire. ¿Realmente van a bajar los impuestos? ¿O están preparando el terreno para otra cosa? Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.